Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ir al profeta Ezequiel para dar lectura al capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30, nos dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado, Señor, el momento en el cual, Señor, tú nos has convocado mediante esta comunicación para poder tener esta reflexión. Señor, te rogamos de ti que nos sea dada la gracia del denuedo, de la revelación, como también de la sabiduría para poder hablar, Señor, en profundidad en cuanto a tu palabra. Por medio del Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Hermano querido, cuando leemos la palabra de Dios, pareciera ser que es una palabra de desesperanza, porque habla de no haber hallado a un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciera vallado entre Dios y los hombres, entre Dios y su creación, para que no fuese destruida. No hubo hombre que fuera hallado para hacer ese vallado, para que se pusiera en la brecha en favor de los hombres, intercediendo y rogando a Dios. Sin embargo, es una palabra que también nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque manifiesta el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios que se muestra en Ezequiel capítulo 22, verso 30? Que Dios busca entre los hombres quien pueda hacer ese vallado, quien se ponga entre medio de Él y la tierra, entre medio de Él y su creación, para no destruirla. Quiere decir que el corazón de Dios manifiesta un deseo de preservar al hombre, de que no sea destruido. Por eso muchas veces cuando nosotros nos llega el pensamiento de que Dios nos ha abandonado o que lo que nos sucede para que seamos destruidos, tenemos que rechazar ese pensamiento, tenemos que rechazar esa idea. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios es preservar al hombre, no es que se pierda el hombre. El deseo del corazón de Dios es que no destruirlo al hombre, sino preservarlo al hombre. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra, pareciera ser que hay desesperanza. ¿Por qué? Porque no fue hallado hombre. Sin embargo, quisiera que pudiera compartir conmigo otro texto de la palabra de Dios para que podamos seguir meditando en cuanto al deseo de Dios
de encontrar un hombre que se ponga entre medio de él y en medio de su creación para no destruirla. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a leer allí en el verso 4 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esta es la razón por la cual Dios tiene que destruir su creación. Esta es la razón por la cual la ira de Dios se desencadena sobre los hombres. ¿Por causa de qué? Por causa de los pecados. ¿Y qué es lo que nos dice la carta a los hebreos? Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. Hermano querido y hermana querida, este pasaje nos habla, hermano, de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque los toros y los machos cabríos no podían limpiar los pecados, por lo cual la ira de Dios se desencadenaba sobre todos los que desobedecían. La ira de Dios estaba sobre la cabeza de todos los que le desobedecían. Como dice la palabra de Dios en el texto que leímos allí en el capítulo 22, en el verso 31, ya la consecuencia: por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice el volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. O sea que los mismos males que los hombres hacen, en perjuicio de quién son, en perjuicio de su propia vida. A veces uno cede a la tentación, a veces uno voluntariamente desobedece, pero todos esos perjuicios, todos esos males que uno hace, ¿sobre quién recaen? Sobre uno mismo. Y ese es el pago, la justa retribución de Dios por todos los pecados que los hombres cometen. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo, como está escrito acerca de mí en el libro, en el rollo de los libros. Amén. Me preparaste cuerpo, ofrenda y sacrificio por el que pecado no te agradaron más, pero vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Su voluntad era encontrar a ese hombre que se pusiese entre la ira de Dios y la creación de Dios, y que intercediese, hiciera vallado, que frenase todo el mal y toda la ira que Dios quería desencadenar sobre los desobedientes. Por eso dice la Escritura que Él cargó con nuestros pecados, que Él sufrió nuestras dolencias, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, no hallando hombre alguno que hiciera ese vallado, y que se pusiera en la brecha para frenar la ira de Dios, para frenar la justa retribución de Dios sobre los pecados de la humanidad, vino su Hijo Jesucristo, en forma corporal. Vino Dios en forma corporal y Él mismo detuvo esa ira, sufriendo el castigo sobre sí mismo de todos nuestros delitos y de todos nuestros pecados. Por eso que esta palabra es una palabra que nos tiene que traer a nosotros mucha esperanza, mucho consuelo. ¿Por qué? Porque no solo nos manifiesta el corazón de Dios, de que no desea destruirlo al hombre, de que no desea que el hombre sea destruido, sino que esta palabra también nos manifiesta la obra de Dios, que Él había preparado un cuerpo, que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir y ser presentado como el sacrificio perfecto, para pararse entre medio de la humanidad y en medio de la ira de Dios y recibir toda la ira, todo el castigo. Por eso dice que a la hora tercera se oscurecieron los cielos y el Señor Jesucristo exclamó diciendo:
Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el padre tenía que esconder su rostro de sobre su hijo para poder arrojar toda su ira, para poder arrojar todo el castigo que debía de recibir la humanidad. Así que esta palabra, hermano, cuando nosotros meditamos en ella, nos manifiesta el deseo de Dios, que es preservarlo al hombre. Pero también esta palabra, cuando nosotros la miramos en el contexto de las Escrituras y en ese continuo búsqueda de Dios, de hallar a ese hombre, y viendo de que no había hombre que se pusiera entre medio de su creación para que no recibiera el castigo de la creación de Dios, él mismo tomó la forma de un hombre. Siendo Dios, no miró su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que dice la Escritura que se despojó de su deidad y tomó la condición de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque cuando estaba en Getsemaní, él rogó al Padre diciendo: si puedes pasar de mí esta copa, hazla pasar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios, hermano, era que ese hombre que iba a ser vallado, que se iba a parar entre medio de la humanidad y en medio del ardor de su ira, recibiera todo el castigo. Por eso es que aun cuando podía enviar 12 legiones de ángeles para librarlo del yugo de los romanos, para librarlo de esa pesada cruz, no lo envió, sino que como cordero fue al matadero. ¿Por qué? Porque él debía sufrir el castigo por nuestros delitos y por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra, nos trae consuelo, hermano querido. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruirlo al hombre, sino preservarlo. Y cuando lo miramos en el contexto de las Escrituras y de la obra expresada en el Evangelio, en la buena noticia, podemos ver que ese hombre ya fue hallado. Y ese hombre es el Señor y Salvador Jesucristo, el cual dividió la historia de la humanidad. ¿Por qué la historia de la humanidad se divide en el antes y en el después de Cristo? Porque una cosa era, entre tanto, el juicio de Dios pesaba sobre las cabezas de toda la humanidad. El pecado el juicio del pecado era la muerte sobre todos los hombres. Y otra cosa fue cuando vino Jesucristo. Él se paró entre medio de su creación y el ardor de la ira de Dios recibió sobre sí mismo en su propio cuerpo, su propio castigo, recibió el castigo para que por medio hoy de la fe en ese sacrificio nos fuera otorgado el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces siempre tenemos que tener confianza. ¿Confianza en qué? En que el pensamiento de Dios en cuanto para nosotros es bueno. No importa lo que estemos viviendo, lo que nos esté aconteciendo. El pensamiento de Dios es bueno, ¿por qué? Porque no desea nuestra destrucción, sino desea preservarnos. Dice la Escritura, específicamente el apóstol Pedro, que no es que se tarda la promesa de Dios, y no la tengamos por tardía, dice, sino que Dios es paciente para con todo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Que puedan volverse a Dios para, por medio de la fe, recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, hermano querido, en las Escrituras está expresado el corazón de Dios y el deseo de Dios por preservar a la humanidad, por preservar a su creación. Y no solamente está expresado el deseo de Dios, sino que es manifiesta su obra, que lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible mediante la entrega y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso los discípulos, cuando el Señor Jesús dijo de que sería aún más fácil el que pudiera pasar un camello por el agujero de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Los discípulos le preguntaron diciendo, entonces, ¿cómo seremos salvos?
Y Jesús respondió diciendo: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No hay manera en la cual el hombre por sí mismo pueda salvarse. Por eso dice que buscó entre los hombres quien hiciera vallado y que separara la brecha, pero no lo halló. ¿Por qué no lo halló? Porque todos nosotros estábamos bajo el castigo, estábamos bajo el juicio, bajo la condenación del pecado. Por eso aun cuando a la nación de Israel le fueron dados por medio de Moisés los ritos del culto y el ofrecer la sangre de animales, de machos cabríos, de toro, esa sangre no podía ser limpio a los hombres de los pecados. Por eso continuamente los hombres tenían que seguir ofreciendo año tras año, día tras día, los sacrificios de esos animales para limpiar los pecados. Pero llegó el momento en el cual, como no había arrepentimiento y se había convertido solo en un acto religioso, dice que Dios se desagradó, llegó a desagradarle. Llegó a desagradarle esa sangre que se derramaba. Por eso dice: me preparaste cuerpo y voy a hacer tu voluntad. Y vino un hombre sin relación alguna con el pecado, y en favor de los hombres entregó su vida, sufriendo sobre sí mismo el juicio, el castigo por el pecado, derramando su sangre, para que por medio de su sangre y con su sacrificio hacer perfecto para siempre aquellos que fueron lavados y santificados por esta sangre preciosa. Por eso, hermano, quienes hemos creído y hemos recibido a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, tenemos la redención eterna. Y quienes nos fueron abiertos los entendimientos por medio de la iluminación del Espíritu Santo, al leer Ezequiel capítulo 22, verso 30, no tenemos desesperanza. ¿Por qué? Porque lo que era imposible al hombre, Dios lo hizo posible por medio del Señor y Salvador Jesucristo, al prepararle cuerpo y al enviarle en propiciación por nuestros pecados. Por eso tenemos que tener seguridad y confianza en Dios, quien no nos negó siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas juntamente con Él? Y aún el Espíritu Santo, si se lo pedimos. Hermana querida y hermano querido, que esta palabra pueda traer esperanza a su vida, confianza y seguridad en Dios, quien desea preservar su vida, la vida de su familia y de sus seres queridos, y quien hizo una obra maravillosa por medio de la entrega y del sacrificio de su unigénito Hijo, para que hoy, creyendo en ese sacrificio y aceptando a ese hombre que era el único hombre que tenía la condición de pararse en la brecha, era el único hombre que tenía la condición de hacer vallado, de interponerse entre la creación de Dios y el ardor de la ira de Dios, y que sufrió, recibió en su propio cuerpo todo el ardor de la ira de Dios, para que hoy nosotros, por medio de la fe en Él, pudiéramos recibir la redención eterna y ese gozo que nos da el saber que todos nuestros pecados fueron lavados con esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso que esta palabra pueda traerle esperanza y que pueda traer seguridad y confianza en Dios, quien no negó siquiera la vida de su Hijo. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas, Señor, mediante la iluminación del Espíritu Santo para traernos esperanza. Señor, cuán triste, Señor, es ver que no hay un solo hombre que pueda hacer ese vallado. No hay un solo hombre, Señor, que se pueda parar en la brecha para, Señor, detener el ardor de tu ira. Pero cuán glorioso es saber, Señor, que preparaste un cuerpo sin relación alguna con el pecado, el cuerpo de tu único Hijo, el cual vino a este mundo a través de la Virgen María, Señor, y viviendo en este mundo anunció las buenas nuevas del reino de los cielos, sanó a los enfermos y a los quebrantados y oprimidos por el diablo, pero cuando murió, murió como un malhechor colgado en un madero. Y la razón que siendo justo y santo muriera como un malhechor colgado en un madero
es que Él detuvo todo el ardor de tu ira sobre su propio cuerpo, para que hoy por la fe en esa entrega y en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Cuánto amor que has derramado al entregar la vida de tu Hijo y al preservar tanta vida por medio de su entrega en la cruz del Calvario. Por lo que te damos gracias que te has complacido en revelárnoslo y dárnoslo a conocer por medio del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos agradecidos al Señor porque nos ha enviado a la vida de su Hijo para que por medio de su entrega pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Vamos a expresar nuestra gratitud en alabanzas al Señor. Amén. Así entonces en esta tarde, hermano, hermana querida, le invito para que juntos podamos estar expresando esa gratitud en alabanza al Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,